Análisis y explicación al capítulo 4 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. En este capítulo llamado Una cultura criolla, Ramos enfoca su crítica hacia la cultura mexicana, diciendo que su población en general, es decir, los mexicanos, creen que pueden elegir cualquier posibilidad que les venga a la mente, como si no existiera ningún factor limitante en un pueblo o en un hombre. Este pensamiento es claramente un menosprecio a la diversidad de culturas y sus raíces, porque hay culturas o pensamientos que siempre chocarán en asuntos políticos, religiosos y políticos. Y el creer que algo puede pasar como si nada a ser su opuesto, es una limitada visión y comprensión de la vida humana y su entorno físico e histórico. Lo peor de todo es que demostramos nuestro delimitado conocimiento de nuestra propia situación. Tenemos sangre europea, lo que ha faltado es sabiduría para desenvolver ese espíritu europeo en armonía con las condiciones nuevas en que se encuentra colocado. Nuestro filósofo profundiza en la religión católica y su relación con la sociedad mexicana, desde su llegada en la época colonial hasta su debilitamiento con las leyes de reforma y el positivismo. Podemos rescatar de este capítulo la afirmación de nuestra limitada concepción y ejecución cultural religiosa, porque por cualquier lado que se tome nuestra ascendencia, por la del indio o conquistador español, desembocamos en razas de una religiosidad exaltada. Aprendí en la universidad que esta exaltación desemboca en nuestra fascinación por la sangre humana. Los indígenas sentían la conexión con sus dioses en el momento que el sacrificio humano era abierto y la sangre comenzaba a borbotar. Ahora, de nuestro Dios católico, del uno y trino, nos inclinamos más por el Hijo, aquel que sangra de su cabeza por la corona de espinas y por las manos que alguna vez llevaron los clavos que lo sujetaron en la cruz. Vale la pena mencionar dos citas que serán suficientes para comprender a grandes rasgos lo que Ramos pensaba de la vida religiosa y su desarrollo en la sociedad humana. La primera es: la vida religiosa no es un fenómeno transitorio del espíritu, sino función permanente y consustancial a su naturaleza. Su segunda afirmación es: las religiones tienen, como todo organismo vivo, una muerte natural que se debe a una lenta disolución de las creencias por medio de la crítica intelectual, que las encuentra inconciliables con un nuevo sentido de la vida. Después de darle seguimiento a estas ideas, vemos que hay una pregunta sin respuesta. ¿En qué momento llegará esta crítica intelectual que nos saque a flote de esta devoción ciega? Me llega a la mente una segunda cuestión que considero será valiosa como aporte al pensamiento y trabajo de Samuel Ramos. ¿Por qué el mexicano se aferra a la religión aun sabiendo que ya no hay razón alguna que te obligue a creer? ¿Por qué anhelar querer vivir engañado? La respuesta con más sentido sería algo así: si el mexicano desconfía de todo y busca afirmarse por medio del autoengaño, me parece que esta es la religión ideal a la que mejor le va con su conciencia, y esto se debe por varias razones. La religión católica indica que todos son buenos. El mexicano se cree bueno para engañarse y lo mejor es que al final de su vida tiene la posibilidad de reivindicarse y admitir este autoengaño para alcanzar el cielo. El mexicano desconfiado, solitario, violento y autoritario oculta estas características con las tradiciones y fiestas católicas. Por ejemplo, al mexicano se le bautiza y se le impone el aprendizaje de ciertas normas para probar su primera comunión, con lo cual reafirma su fe. Esto pasa sin falla en cualquier familia mexicana aún hoy en día. Se busca constantemente que el descendiente reafirme algo que desconoce realmente con tal de que no sea excluido y que se le califique como alguien sin fe ni esperanza. Se le hace una gran fiesta para que todos presencien esta farsa. El mexicano aprovecha los títulos, como hijo de Dios, si se le puede llamar así, para reafirmar que algo le pertenece. Su esposa principalmente y su compadre, que es testigo fiel de su descendencia. Estos dos seres ahora son sus cómplices, a pesar de que no los ve como iguales. Aprovecha las fiestas para salir de su soledad, para regodearse y sentirse mexicano, porque así como el estar orgulloso de su patria lo hace ser hombre, el ser religioso también lo hace reafirmar su mexicanidad. Además de analizar la religión en México, Ramos analiza e introduce sus ideas respecto a lo que podría ser su opuesto histórico en México, y es el positivismo. Dice lo siguiente: el positivismo fue incluido en los planes de educación mexicana con una intención antirreligiosa y a raíz de su advenimiento, positivismo y liberalismo significaban la misma cosa. La doctrina en cuestión abunda ciertamente en puntos de vista favorables al propósito de los liberales. Encontraban ahí un material que venía de molde para razonar sus negaciones, dándoles una apariencia científica y un prestigio de modernidad. La decadencia del positivismo se da en el periodo de Porfirio Díaz, debido al matiz ideológico utilitarista y explotador que mantenía en una situación económica acomodada a los burgueses y la inversión extranjera,
mientras la población comenzaba nuevamente a sufrir un nuevo rezago. En este periodo y en estas circunstancias surge un movimiento armado y uno ideológico, la Revolución y el Ateneo de la Juventud. Este último se comprende como una lucha contra la desmoralización de la época porfirista y su enfoque se basa en renovar y extender la cultura. Sus integrantes no eran políticos, cada uno se desempeñaba en diversas áreas y eso mismo hacía que tuvieran cualidades que el positivismo de Barreda y Comte deseaba que todo el mundo tuviera. Conocimiento básico más allá de su área laboral, ya que consideraba que incluso los mejores profesionistas eran ignorantes cuando se trataba de alguna otra cuestión que no fuera su carrera, y esto entorpecía su vida por tener un horizonte muy limitado. En el Ateneo de la Juventud había poetas, ensayistas, periodistas, profesores, editores, filósofos, etc. Al mismo tiempo tenían gran noción de otras áreas o estudios. Empezaba a haber una generación intelectual en México, donde el conocimiento no solo servía para trabajar o desempeñarse laboralmente, sino que además era aprovechado en favor del impulso moral, filosófico y cultural de los mexicanos. Pero esto no era coincidencia, en Europa también resurgía una valorización del espíritu y filósofos como Vasconcelos y Caso apoyaron sus ideas en Bergson, James y Bourdieu. Análisis y explicación al capítulo 5 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Inicia el capítulo llamado El abandono de la cultura en México. Ramos indica que este abandono se da por la década de 1920 y se debe principalmente a que todos los participantes de la educación, desde profesores hasta alumnos, les interesan solo los saberes inmediatos y aplicables a la vida. Él pensaba que México espiritualmente todavía era un país colonial, no es de extrañar que siendo así sus habitantes tengan alguna fantasía de escape. Enfatiza la idea de que el propósito de educarse en ese tiempo era solo para tener la oportunidad de emigrar a Europa y nunca regresar a México. Desde ese punto de vista, personalmente creo que México sigue con el mismo espíritu, pero ya un poco en menor medida, pues ¿acaso no nos inculcan desde pequeños hoy en día el idioma del inglés mucho antes de comprender nuestro idioma? Y ya ni se diga de un idioma de la región mesoamericana. Los padres llenan la cabeza a los infantes ideas sobre cómo triunfar en el extranjero, en lo desconocido, cuando no les enseñan primero a triunfar en lo que conocen, en lo que por hábitos deberían dominar. Este pensamiento por dar preferencia a lo europeo hubiera seguido indefinida y obstinadamente si no hubiesen ocurrido determinados hechos. Existen un par de sucesos históricos importantes que hacen que los mexicanos se desilusionen de la cultura europea. Estos sucesos, indica Ramos, son las guerras mundiales. Gracias al libro de Spengler, La decadencia de Occidente, es que surgen los primeros argumentos filosóficos contra la cultura europea. México se acoge al nacionalismo como una nueva postura para comenzar nuevamente a crear una cultura propia. Irónico porque la idea nacionalista es un pensamiento europeo. Surgen así filósofos como Ignacio Ramírez, el Nigromante, Vasconcelos y Justo Sierra. El problema con el nacionalismo para nuestro filósofo es que no corresponde a un objetivo claro. Sus intenciones han quedado mezcladas con impulsos hostiles hacia Europa por el resentimiento. Hay quienes por otro lado demeritan a la cultura para librarse de ella, para no realizar ningún esfuerzo. La falta de una noción clara sobre el ser mexicano ha originado dos partidos que disputan con pasión acerca de las normas que deben adoptarse para la cultura de México, el de los nacionalistas y el de los europeizantes. Para Ramos, ambos partidos fracasan, el primero por esforzarse en encontrar una originalidad que no depende de una voluntad consciente ni de una búsqueda o esfuerzo. La segunda fracasa porque no ven la cultura europea desde México, sino que ven a México desde Europa. Son individuos que han abandonado idealmente la vida que los rodea.